Hola, hoy nos metemos de lleno en un material súper interesante. Derecho de familia en Chile. Vamos a hablar de la filiación, o sea, cómo la ley dice quiénes son padres e hijos. Tenemos unos apuntes de clase y, mira, el análisis de un caso judicial que, tiene su vuelta. La idea es, bueno, sacar las reglas clave, entender cómo funcionan en la vida real, ¿no? Y sobre todo en casos complicados, como uno que llegó hasta la Corte Suprema y que mezcla todo con costumbres de pueblos originarios. Aquí lo fascinante, y que parece repetirse en las notas, es esa tensión constante. ¿Qué importa más, la sangre, la biología o cómo se vive la relación familiar, lo social, lo cultural? Vamos a ver cómo se resuelve eso. Exacto. Es un punto clave. Vamos a ver las herramientas legales, ¿sí? Para poner o quitar una paternidad o maternidad. Y como ese caso de la Corte Suprema, bueno, no solo usa la ley general chilena, sino que la cruza con la ley indígena, con el contexto social de la familia. Es un ejemplo buenísimo de cómo distintas normas, distintas realidades pueden encontrarse o chocar a veces. Dale, empecemos con ese caso práctico. Es una reclamación contra el registro civil. Y ojo, las notas avisan, es enredado. Muchos nombres, relaciones familiares. Dicen que casi hay que hacer un dibujito, un árbol genealógico para no perderse. Sí, para seguir el hilo. Pero, lo que de verdad llama la atención es cómo lo resuelve la Corte Suprema. Ajá. Le da un giro total. Mete la ley indígena de lleno. Reconoce costumbres mapuche para decidir sobre la filiación. Y con eso, ¡pum!, da vuelta lo que habían dicho otros tribunales antes. Eso sí que es fuerte. Es que así fue. La Corte le da mucho peso a algo que se llama posesión notoria del Estado civil. ¿Qué es eso exactamente? Es, digamos, cómo la persona era vista, tratada, reconocida públicamente, por la familia, por la comunidad, como hijo o hija. Y eso fue crucial en este caso mapuche, ¿sabes? Porque era de una época donde conseguir pruebas de ADN, imposible. O tener papeles formales del registro, muy difícil. Claro, otros tiempos. Entonces, la evidencia social, cómo vivían esa relación, terminó supliendo la falta de papeles. Y fíjate, las notas dicen que incluso hubo un voto en contra, dentro de la misma Corte Suprema. Ah, mira. No fue unánime. Para nada. Y eso te muestra que no son decisiones fáciles, ¿eh? Obligan a sopesar muchos factores, no solo el ADN. Te pone de frente la pregunta, ¿cuánto debe pesar la realidad social vivida comparado con la prueba biológica pura y dura? Qué interesante cómo ese caso lo ilustra también. Bueno, ahora veamos las herramientas legales más generales que mencionan los apuntes. Las acciones de filiación, Ujú. que son, digamos, los caminos legales para reclamar o para discutir una paternidad o maternidad en tribunales. Nos dicen que son personales, que no se pueden transferir, y que, como regla, no vencen con el tiempo, no prescriben. Correcto. Y básicamente hay dos tipos grandes. La impugnación, para ir contra una filiación que ya existe. Por ejemplo, un padre que está en el certificado pero duda ser el papá biológico. Ese es un caso típico. Y la otra es la reclamación. Ahí se busca establecer una filiación que no está reconocida legalmente. Crear ese vínculo ante la ley. En la impugnación de paternidad, ponen el ejemplo del marido, ¿no?, que duda ser el padre de un hijo nacido en el matrimonio. Tiene plazos cortos, 180 días desde que se entera del parto. Incluso los herederos pueden seguirla si él muere antes. Sí, la ley lo permite. Y cuentan un caso increíble. Una esposa actual impugnó la paternidad de un hijo que el marido tuvo antes. Él siempre había dudado si era suyo. Ella lo hizo para proteger la herencia de sus propios hijos. ¡Wow! Y al final, un ADN demostró que no era el padre biológico, después de años y años de pagar pensión alimenticia. Ese caso ilustra perfecto cómo estas acciones, aunque se centran en la identidad, tienen efectos económicos directos y se pueden usar, digamos, estratégicamente en las dinámicas familiares. No es solo buscar la verdad biológica. En cuanto a la impugnación de maternidad, esa es más rara. Se alega que hubo un parto falso o que se cambió al bebé. También tiene plazos, pero ojo, puede revivir si aparecen hechos nuevos clave. Ahí se cuenta un año desde que se conocen esos hechos. Ok. Y nos queda la reclamación.
que es cuando el hijo, o su representante, o a veces hasta un papá o mamá, busca que la ley reconozca esa relación. Los apuntes recalcan cuánto ha cambiado esto, porque antes, era dificilísimo, casi imposible, que un hijo de fuera, digamos, reclamara la paternidad de un hombre casado. Mm. La excusa era proteger al matrimonio, pero ¿cómo se justificaba eso frente al derecho del niño a saber quién es? Era un reflejo clarísimo de los valores sociales de antes, ¿no? Se priorizaba la estructura del matrimonio formal por sobre los derechos de ese niño. Hoy la cosa es muy distinta, y mucho tiene que ver la influencia de los tratados internacionales, los derechos del niño, el derecho a la identidad. Claro. Ahora se le da mucho más peso a la verdad, ya sea la biológica, con el ADN, o la social. Y ahí volvemos a la importancia de figuras como la posesión notoria, esa que permite reconocer realidades familiares que existen, aunque no estén en un papel o no vengan de un matrimonio. Entonces, resumiendo un poco lo esencial de este material, vemos que el derecho de filiación en Chile está como en un tira y afloja constante, ¿no? Sí, totalmente. Entre la prueba biológica, el ADN por un lado, y por el otro, la fuerza de la realidad social, cómo se vive en la familia, el trato, el reconocimiento de todos, e incluso el contexto cultural, como vimos con el caso mapuche. Exactamente. No es un área del derecho que esté quieta para nada. Ha evolucionado un montón. Pasó de un enfoque muy rígido de proteger estructuras familiares, casi como moldes, a uno que pone el foco en el derecho a la identidad de cada persona y en reconocer que hay muchas formas de ser familia, integrando incluso leyes y costumbres de pueblos originarios cuando toca. Y esto nos deja una pregunta ahí, flotando. Si la ley ya está reconociendo formalmente la importancia de cosas como la posesión notoria o las costumbres culturales, cosas que van más allá de la sangre o del papelito del matrimonio, ¿hacia dónde más podría moverse nuestra idea de qué es una familia para la ley en el futuro? Buena pregunta. Algo para seguir pensando, ¿no?